Hola, bienvenidos a mi canal El Mundo de Rada. Y hoy estoy en una encrucijada porque este relato no sé dónde ponerlo, si en la sección de dioses despreciables del Olimpo o en amores de leyenda, o quizás mejor en las dos. Y esta es la historia de amor y muerte de Orfeo y Eurídice. ¡Comencemos! Existía un lugar llamado Teselia, en donde vivía Orfeo. Todos los días tocaba su arpa y cantaba canciones que nadie más había cantado. De su lira siempre sacaba preciosas melodías. Quizás sonaba tan bonito porque su padre, el dios Apolo, se la regaló. Era tan fina y de oro. Y con el sonido de su lira fue que enamoró a Eurídice. De hecho, cualquiera que escuchase su música quedaba completamente anonadado. Orfeo siempre tocaba su arpa y Eurídice le encantaba escucharla, ella sentada en el pasto. Pero un buen día, ella salió al río a jugar con algunos niños que estaban ahí. Pero como el pasto estaba tan alto, no se dio cuenta que había una víbora, la cual le mordió el tobillo. Ella empezó a sentirse mal y poco a poco empezó a desfallecer y se dio cuenta que había llegado la hora de la muerte. Mientras tanto, uno de los niños fue a avisarle a Orfeo que Eurídice había muerto. Orfeo se entristeció muchísimo. De pronto no supo qué era lo que debía hacer y automáticamente dejó de tocar su lira y dejó de cantar canciones. Y fue inmediatamente a donde yacía Eurídice. Y se dio cuenta que ya había muerto. Ellos eran inseparables, se amaban muchísimo. Él era un bello joven y ella era una bella ninfa que se amaban y compartían el arte, pero esta vez todo había terminado. Pero esta vez, Orfeo, sin saber qué hacer, se quedó sentado justo en el lugar donde había muerto Eurídice. Y estaba todo triste, y de pronto dijo: «Aquí ya no puedo quedarme, voy a ir a buscar a Eurídice. Sí, a ese lugar, al país de los muertos, porque yo sin ella yo ya no puedo, no soporto. Quizás cuando yo llegue al Hades, el dios Hades se apiade de mí y me la dé y me la devuelva y pueda yo traerla de nuevo conmigo a la tierra». Entonces, antes de que llegara la noche, agarró su lira y se fue justo en camino al Hades. Pasó por largos caminos, difíciles caminos, hasta que llegó a un lugar muy lúgubre, de miedo en realidad. Y es que en ese lugar jamás brillaba el sol. Y de pronto se encontró a un perro de 3 cabezas, el cual lanzaba llamas por la boca y era bastante espantoso. Tenía 6 ojos, 3 lenguas. Era tan extraño y no le permitía la entrada al Hades, porque ningún ser vivo podía estar ahí. De pronto Orfeo no supo qué hacer, pero se le ocurrió una idea. Empezó a tocar su lira y salía un sonido tan dulce y hermoso que el perro Cerbero no pudo hacer más y con esa bella melodía se quedó dormido. Orfeo, para no perder tiempo, entró inmediatamente al Hades. De hecho, la puerta del Hades se abrió al escuchar los dulces cantos de Orfeo. Después de caminar bastante en un largo camino, se encontró de frente a frente con el dios Hades y con su esposa Perséfone. Entonces se dispuso a acercarse a ellos, y fue justo cuando Hades, con una voz fuerte y ronca, le dijo: «¿Y tú quién eres? ¿Cómo te atreves a venir hasta acá? Nunca nadie vivo se ha atrevido a venir aquí, a mi reino. Pero por esa osadía te encadenaré y de ahí nunca podrás salvarte».
Orfeo no dijo nada, solo empezó a tocar su dulce arpa y comenzó a cantar con su preciosa voz. Y Hades, de pronto al escuchar el sonido de la lira y de la preciosa voz de Orfeo, empezó a sentir una especie de felicidad que se le veía en el rostro y su enojo se fue volando. Después, de una manera afable, le dijo a Orfeo: «Ay, esa música tan dulce me ha hecho sentir tan feliz. No recuerdo haberme sentido tan feliz antes. Y bueno, te voy a dar el permiso de que me digas por qué has venido hasta acá». «Oh, gran Hades, quiero decirte que me regreses a mi amada Eurídice. Quiero que me la des y yo me voy de aquí, y jamás regresaré hasta el día de mi muerte». Hades se dio cuenta del gran amor y aparte no le podía negar nada a ese hombre de bella voz y de esa dulce melodía de su lira, y le dio permiso de llevársela, pero le dio una condición. «Mira, te voy a dar lo que quieres, porque realmente cantas hermoso y tocas precioso. Pero cuando tú salgas de aquí, la condición es que no veas hacia atrás. Tu esposa vendrá detrás de ti, pero no puedes ver hacia atrás hasta que lleguen a la tierra. Si volteas hacia atrás, Eurídice inmediatamente regresará al Hades y jamás podrás volver a verla hasta tu muerte. Así vengas y me cantes hermoso y toques hermoso, no te la volveré a dar». En realidad Orfeo deseaba muchísimo volver a ver a Eurídice, pero él creyó y pensó que sí podía aguantarlo, que si ya había aguantado ese tiempo, podría aguantar más tiempo hasta llegar a la tierra, con tal de poder quedarse con su amada. Entonces, Orfeo y Eurídice salieron, Eurídice detrás y Orfeo por delante. Cuando iban de salida, el perro Cerbero no hizo absolutamente nada, porque sabía que si el dios Hades le estaba permitiendo salir a Orfeo, era por una razón justa. Y mientras iban caminando, Orfeo detenía sus ansias de ver de nuevo a Eurídice, pero él decía que iba a aguantar. Pero de pronto fue tanta su curiosidad que no pudo aguantar más y volteó hacia atrás. Como ya a lo lejos se veía la tierra, él creyó que ya podía hacerlo, pero no, aún no habían llegado, y de inmediato se fue desapareciendo Eurídice y se fue al Hades otra vez. Lo único que alcanzó a ver Orfeo fue una pieza blanca similar a su esposa, pero no era ella, era algo inanimado. Hades había cumplido, le había dado a Eurídice. El que no pudo ser paciente fue Orfeo. Y de pronto una voz parecida a la de Eurídice, dulce, suave, fue algo que le llegó a los oídos a Orfeo y decía: «Ah, Orfeo, Orfeo, ¿por qué miraste hacia atrás? Yo te amo mucho y realmente quería estar de nuevo contigo. Créeme que iba tan feliz, pero ahora debo regresar porque esa es la promesa que tú le diste a Hades. Ahora no te podré besar y tampoco podré decirte lo mucho que te amo una vez más». Orfeo justo se sentó en el lugar donde perdió a Eurídice. Se sentía tan mal que ya no tenía fuerzas ni siquiera para caminar, para seguir. Y se quedó ahí por días. Y de pronto empezó a bajar de peso, sus mejillas se pegaban al hueso y se empezó a morir de a poco. Pero aunque Orfeo estaba muriendo y sabía que no iba a volver a ver esos ríos, el sol, el pasto que tanto amaba, realmente no estaba triste porque sabía que al morir
iba a volver a ver a su amada Eurídice y que jamás, jamás en el mundo de Hades se iban a separar. Al final, puso su cabeza en el pasto y murió. Y por fin entró al lugar de los muertos, al inframundo, y ahí Orfeo y Eurídice se pudieron ver los dos y jamás, jamás se separaron. Esta historia es muy diferente a las otras que he relatado sobre los dioses del Olimpo. Aquí se muestra que también los dioses pueden ser compasivos y sobre todo lo muestran con Hades, porque Hades, a pesar de ser el rey del inframundo, realmente tenía un carácter mucho más pasivo que sus otros dos hermanos. En esta historia no existió ninguna maldad por ninguno de los personajes, pero sí existió la impaciencia, que es algo que abunda en nuestros días. Vivimos en un día en que no existe el esperar por nada, todo tiene que ser inmediato. Pero recordemos que al ser pacientes y constantes en nuestro trabajo, podremos recibir grandes frutos de ello. También esta historia nos muestra que el verdadero amor persiste inclusive después de la muerte. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, y si les ha agradado el video no olviden darle un me gusta, compartirlo y suscribirse al canal. Les agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final de este video y recuerden que compartir conocimiento también es una forma de bondad. ¡Hasta pronto!